Gracias por seguir con nosotros. Más de 2 millones de migrantes llegarán a la frontera sur estadounidense para septiembre, según estimaciones del gobierno estadounidense a las que tuvo acceso CNN. Un número que incluye a 828,000 familias y más de 200,000 menores no acompañados. Y han sido, por cierto, procesados los casos de más de 6,400 solicitantes de asilo en Estados Unidos que debieron esperar en México. Este dato se lo dio a CNN un vocero del Departamento de Seguridad Nacional. En febrero, el gobierno de Biden comenzó a permitir gradualmente la entrada de inmigrantes a quienes se aplicó el programa Permanecer en México, un programa de tiempos de Donald Trump. La administración estima que unos 25,000 migrantes tienen casos pendientes de resolución. Este lunes, además, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que Estados Unidos pactó acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que refuercen sus fronteras y mitiguen el flujo migratorio. Psaki dijo que México mantendrá 10,000 elementos en la frontera sur, 10,000 soldados, Guardia Nacional, mientras que Guatemala sumará a 1,500 policías al límite con Honduras y acordó establecer 12 puntos de control a lo largo del camino. Por su parte, Honduras agregó 7,000 funcionarios para dispersar a un gran contingente de migrantes, según explicó la propia secretaria de prensa. Vamos ahora con Manuel Orozco, director del Centro para la Migración de Creative Associates, quien me acompaña desde Washington. ¿Cómo estás, Manuel? Te doy la cifra, pero tú sabes que son hombres, mujeres, niños no acompañados. Más de 2 millones de migrantes hasta septiembre. ¿Ves esta cifra exagerada, conservadora? Son estimaciones. Yo creo que posiblemente y ojalá no sea tan alto el número, sería uno de los números más altos en los últimos 30 años de la historia de la migración a Estados Unidos, pero va a ser un número superior o parecido al del 2019, que llegó a más de 1 millón de personas. Hay muchas cosas que están ocurriendo y una de ellas es precisamente la tendencia de la cantidad de menores y de familias que están emigrando. Prácticamente son la mitad de toda la gente que está saliendo de Centroamérica y México. Esa es una segunda realidad que se observa, y es que la migración mexicana está volviendo a crecer desde los últimos 2 o 3 años prácticamente. ¿Qué del fenómeno migratorio de México en cuanto a causas y Centroamérica también en cuanto a causas? No hemos entendido aún, Manuel, de lo que sabes que se ha dicho. Mire, yo creo que las realidades son parecidas en el sentido que hay realmente una urgencia económica de resolver problemas humanitarios de hambruna, como es en el caso de Guatemala, de problemas políticos y prácticamente de una pérdida de 2 meses de ingreso de las poblaciones en Centroamérica y México. En el caso mexicano también está la realidad de la necesidad de la reunificación familiar. Los mexicanos en Estados Unidos llevan más de 25 años de vivir y no volver a su país de origen. Entonces eso de alguna manera ha tenido un efecto en generar otra ola migratoria en un momento en donde las condiciones en México no permiten que la gente pueda estar en una situación adecuada. Entonces la combinación de estos efectos está generando otra ola migratoria bastante fuerte. ¿Qué es lo que quiere hacer la administración Biden con México y con Centroamérica, ahora que México se incorpora también como expulsor de ciudadanos? ¿Y qué es lo que realmente deberían hacer? Es decir, una cosa es lo que quieren, pero ¿es lo correcto? ¿Es lo que deberían hacer? Bueno, la administración Biden está tratando de establecer un balance en triangularizar 3 prioridades. Primero, la protección de la frontera de Estados Unidos, de manera que se maneje de una forma más ordenada la migración y al mismo tiempo se prevenga un poco el abuso, la presencia del tráfico de personas que ocurre con mucha regularidad y la violencia que se da también en todo el transcurso hacia Estados Unidos. En segundo lugar, la administración Biden quiere manejar muy bien todo el rezago que se produjo con los protocolos de migración que se habían firmado con la administración anterior y manejar también de una forma ordenada la integración y el procesamiento de asilo político. Y en tercer lugar, abordar las causas estructurales
que han dado lugar a toda esta migración, y eso incluye países como México, no solamente los de Centroamérica. En términos prácticos, hay una necesidad de establecer una estrategia de estabilización económica profunda. En los últimos 10 años, por ejemplo, Centroamérica ha recibido más de 14.000 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos, con un enfoque en temas de seguridad alimentaria, corrupción, así como también la inseguridad que ha causado como resultado del crimen organizado. Pero en este momento la prioridad es económica, entonces yo creo que están tratando de encontrar ese balance que resuelva esta crisis, que es más de un 1% de la población que sale cada año de sus países. En el minuto que nos queda, Manuel Orozco, de este tema hemos hablado pues ya 2 décadas al menos, esta servidora y tú, y quería preguntarte de lo que hemos visto como planes, propuestas, medidas, ¿qué lecciones del pasado nos sirven para decir esto no hay que repetirlo, no hay que hacerlo? Bueno, entre algunas de las cosas está la inversión, por ejemplo, en el desarrollo agrícola, porque no genera suficientes ingresos para mantener una buena calidad de vida, crea empleo, pero no te mantiene en buen estado. Otros aspectos que no tienen un impacto inmediato es invertir en claves económicos que no tienen efectos redistributivos. Y en tercer lugar, pues, el no haber invertido en el apalancamiento de las remesas. Eso ha sido una gran pérdida, tal vez miopía a nivel internacional, del rol tan importante que generan las remesas para promover el crecimiento y la generación de riqueza en estos países de la región, y México incluido. Entonces, hay realmente oportunidades muy importantes que hay que abordar y aprender del pasado. Claro que sí, y las remesas tan importantes para estos países, que sean la semilla de algo más y no solamente el asunto de mantener el consumo. Gracias, Manuel Orozco, saludos, regresamos.